Un cordial saludo, soy Víctor Correa, representante de la Cámara por el Departamento de Antioquia, médico egresado de la Universidad de Antioquia. Quiero pedirle disculpas por no poderlos acompañar hoy en este foro sobre el proyecto de ley 272, pero es que por algunos problemas de dificultades de comunicación y problemas de agenda, pues no me es posible asistir. Pero sí quiero dejar un par de mensajes. El primero de ellos es que, como ustedes muy bien lo saben, pues Colombia es uno de los pocos países del mundo en donde no se le paga a los residentes. Y esta situación hay que resolverla por varias razones. Primero, porque siendo profesionales ya, médicos egresados, en su proceso de especialización tienen que tener dedicación exclusiva, es decir, solamente dedicarse a su proceso de formación como residentes, y esto lleva a que no puedan producir ingresos para poder subsistir. Esto lleva a aplazar los proyectos de vida, esto lleva a que muchos empiecen a cotizar apenas hasta la cuarta década de la vida al sistema pensional. Y además de eso, en Colombia se cobran matrículas costosísimas, se ha montado un negocio terrible alrededor de la formación de especialistas médicos, y en muchos casos las personas, para poder lograr el retorno de la inversión, se demoran unos 10 a 15 años más, lo que significa que en términos generales un residente médico en Colombia empieza a ser productivo para sí mismo, es decir, para poder conseguir para sus gastos diarios, para su proyecto de vida, aproximadamente en la cuarta, quinta década de la vida, y esto pues obviamente no tiene ningún sentido. Máxime cuando los especialistas, el talento humano en salud es un talento humano estratégico en cualquier nación y requiere acompañamiento por parte del Estado. Además de eso, los residentes médicos forman parte de la columna neurálgica de nuestro sistema de salud, si tenemos en cuenta que absorben parte de la columna vertebral de nuestro sistema de salud, si tenemos en cuenta que absorben parte de la demanda en un sistema que está colapsado. Demanda que en las IPS es facturada, bien sea a través de ayudantías o porque su trabajo disminuye la necesidad de personal contratado de manera directa por las instituciones prestadoras de servicios de salud. Frente al proyecto 272 hay varias cosas que quiero plantearles. Pues el proyecto ustedes también lo conocen, pero saben que hay varios núcleos gruesos. Yo me voy a referir nomás a dos de ellos. El relacionado con el pago a los residentes, en donde se está planteando un pago de 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes por mes, con afiliación al sistema pensional por la razón que yo ya les había dicho. Y el otro está relacionado con los costos de matrícula. Recientemente hubo una audiencia en la Comisión Séptima del Senado sobre el proyecto de ley, en donde las universidades privadas manifestaron la inconformidad que tienen con esta prohibición al cobro de las matrículas. Pero hay que dejar varias cosas claras. Lo primero es que si esto no se hace, si no hay una restricción al cobro de las matrículas, un control por lo menos, pues lo que terminamos convirtiendo el pago a los residentes es en un subsidio indirecto por parte del Estado a las universidades privadas, y no se cumple el objetivo de permitirle un ingreso al médico que se está especializando en una residencia médica. Y si por el contrario, si lo que hacemos, que es otra propuesta que ha surgido en el marco de los debates del Congreso, es crear un fondo para pagar las matrículas a los costos actuales, estaríamos creando un subsidio directo para las universidades privadas del país en un contexto de desfinanciamiento de la educación superior pública, y por supuesto yo no podría estar de acuerdo con esa propuesta. En esa audiencia se escuchó, a mi parecer, una contrapropuesta muy interesante por parte de las universidades privadas. Allí, a través de Escofame, ellas plantean que por lo menos les permitan cubrir los costos administrativos. Yo estuve averiguando por mi cuenta, y no ocurre en todo el país, pero sí ocurre en muchos lados, donde las IPS le cobran a las universidades para permitir la rotación de sus residentes, y esto termina valiendo hasta el 70% de los costos de la matrícula. Entonces, también en el proyecto de ley se ha incluido la prohibición al pago por parte de las universidades, de las IPS, al pago para que puedan rotar los residentes, y por supuesto esto disminuiría la presión sobre las matrículas, y con una restricción solo a los costos administrativos podrían estarse pensando, una bien hecha y calculada, se podría estar pensando darle viabilidad al proyecto, porque tiene riesgos. A través de esa oposición han logrado incidir de manera fuerte en la Comisión Séptima de Senado, y pues destrabar el proyecto y generar una propuesta en donde no hay el subsidio indirecto, no hay el subsidio directo, el residente recibe sus ingresos y se tienen unos costos que permiten que las universidades privadas pues por lo menos no se opongan al proyecto, teniendo en cuenta que tendrían con qué cubrir por lo menos sus costos administrativos, y esto me parece una propuesta razonable que puede ayudar a destrabar el proyecto, porque la situación política del mismo no es sencilla.
Logramos que pasara por Cámara de Representantes tal cual fue redactado, pero tiene obstáculos fuertes en el Senado de la República. Le faltan esos dos debates, el debate de la Comisión Séptima de Senado, el debate de la plenaria de Senado, para poder entrar a un trámite que se llama el trámite de conciliación, porque es poco probable que el proyecto en Senado sea aprobado como fue aprobado en Cámara. Dos proyectos distintos tienen que ir a conciliación y se tiene que aceptar o una redacción o la otra. Podría ser incluso la misma redacción de Cámara, pero tiene que dar los dos debates que faltan en el Senado. Y tiene otra dificultad, y es que todavía no tiene el visto bueno del Ministerio de Hacienda, y independientemente de las transformaciones que haga la ponencia, ya como el proyecto venía redactado, como lo había advertido en pasadas ocasiones, requiere el visto bueno del Ministerio de Hacienda para poder ser ley. Pues eso forma parte de nuestro marco normativo, y frente a esto pues no hay mucho más que hacer que solicitarlo. Estamos a la espera de que los congresistas de la Unidad Nacional, de las bancadas de gobierno que suscribieron este proyecto de ley, pues sean los encargados de buscar ese apoyo por parte del Ministerio de Hacienda. Se supone que en el transcurso de esta semana Jorge Iván Ospina, senador del Partido Verde, quien esté en la ponencia en la Comisión Séptima de Senado, tendrá que estar radicando cuál va a ser esa ponencia para poder empezar ya el debate en dicha comisión. Hay que estar muy atentos, muy pendientes, participar activamente de este debate, que en últimas puede ayudar bastante a nutrir el proyecto de ley, a destrabarlo en el trámite en el Congreso de la República. Y bueno, y hay que estar también ahí al frente para lograr que el Ministerio de Hacienda no se convierta ahora en el obstáculo para que el proyecto de ley pueda ser una realidad. Ahí estaremos acompañando el trámite en el Senado, a pesar de que yo no soy senador, pero ahí estaré acompañando el trámite, acompañando los debates, poniendo algunos de estos argumentos sobre la mesa. Les agradezco mucho por la invitación, espero que sea un foro muy productivo.